El viento que barre esta llanura es una lija invisible que pule los huesos hasta dejarlos lisos. Aquí, en la desolada frontera que se desdibuja entre Argentina y Chile, la soledad es un cultivo perenne. Mi granja, un puñado de estructuras con la pintura descascarillada, se aferra a la tierra como un náufrago a una tabla. He llegado a pensar que los miles de objetos no humanos que orbitan la Tierra son los únicos testigos de nuestra lenta marcha hacia la extinción, observando cómo el polvo nos reclama. Cada amanecer es una repetición del anterior, un lienzo gris que solo sirve para recordarme el vacío que dejó Elena. Mi hijo Tomás, en cambio, habita en un universo paralelo, uno tejido con polvo de estrellas y galaxias en espiral. Su habitación es un santuario de mapas celestes y libros de astronomía, un refugio contra la decadencia que nos rodea. Nuestras interacciones son breves, funcionales, como dos extraños compartiendo una celda. Él intenta mostrarme la belleza de una nebulosa en la pantalla de su tableta, pero mis manos, cubiertas de la grasa de una escopeta que limpio compulsivamente, solo ven la fragilidad de nuestro propio mundo, un punto insignificante a punto de apagarse. La casa misma parece enferma, impregnada del eco de la tos de Elena. Al principio fue un sonido discreto, uno que atribuía al aire seco y al cansancio. Cuando la enfermedad se hizo innegable, cuando su respiración se convirtió en un silbido agudo, ya era tarde. Las palabras del doctor del pueblo, no hay nada que hacer, son el epitafio grabado en las paredes de mi memoria. Esta culpa es un animal que vive conmigo, que se alimenta de mi inacción y que me susurra que volveré a fallar. Cada noche, Tomás monta guardia junto a su telescopio, un viejo artefacto que restauramos juntos en un tiempo que parece pertenecer a otra vida. Anoche, su fascinación habitual fue reemplazada por una inquietud palpable. Entró en la cocina, con los ojos muy abiertos, hablando de luces que no deberían estar allí. «Se mueven de forma incorrecta, papá», insistió, su voz un hilo de tensión. «No siguen órbitas lógicas. Es como si nos estuvieran observando». Lo atribuí al cansancio, a la soledad, a la imaginación de un adolescente atrapado en el fin del mundo. Le dije que se fuera a la cama, que el frío de la noche le estaba jugando una mala pasada. Pero mientras lo veía alejarse, una astilla de dudas se clavó en mi mente. Salí al porche y miré hacia el cielo. Era el mismo manto de estrellas de siempre, frío, vasto e indiferente. Sin embargo, por un instante, tuve la extraña sensación de que algo había cambiado, de que la oscuridad entre las estrellas era más profunda, más intencionada, una calma antinatural que precedía a una tormenta que ni siquiera podía empezar a imaginar. La vida aquí se mide en ciclos de decadencia. La bomba de agua que falla, la valla que cede, el animal que enferma. Son problemas tangibles, enemigos a los que puedo enfrentarme con mis manos y mis herramientas. Pero la inquietud que trajo Tomás era diferente. Era una amenaza sin forma, una idea venenosa que se filtraba en la normalidad. Esa noche, el sueño tardó en llegar, y cuando lo hizo, estuvo poblado de cielos abarrotados de ojos silenciosos que nos juzgaban. El silencio de la mañana fue roto no por el canto de un pájaro, sino por su ausencia. Un silencio pesado, anormal, que me hizo salir de la cama con un nudo en el estómago. En el centro del corral yacía la oveja, la más fuerte del rebaño, mi favorita. No había signos de lucha, ni una gota de sangre en la tierra seca. Parecía dormida, si no fuera por la extraña decoración que cubría su lana. Pequeños círculos negros, perfectos y equidistantes,
formaban patrones que recordaban a mapas estelares desconocidos, una caligrafía cósmica sobre su cuerpo sin vida. Mi reacción inicial fue una oleada de furia protectora. Recorrí el perímetro de la propiedad con la escopeta en la mano, buscando huellas de un vehículo, el rastro de un intruso, pero la tierra estaba virgen, solo marcada por el viento. Era como si la muerte hubiera sido un visitante sin peso, una entidad que no necesitaba tocar el suelo para cumplir su propósito. El misterio era una afrenta a la lógica de mi mundo, un mundo donde todo, incluso la muerte, debía tener una causa terrenal. Mientras yo me perdía en mi búsqueda inútil, Tomás se acercó al animal con una calma científica que me heló la sangre. No lo tocó. Sacó su teléfono y, en lugar de fotografiar el cadáver, apuntó la cámara hacia el cielo despejado de la mañana. Activó el filtro de visión nocturna, una función que, según él, podía captar longitudes de onda invisibles al ojo humano. Lo que apareció en la pantalla me hizo dar un paso atrás, con el corazón martilleando en mi pecho. El cielo azul e inofensivo se había transformado en un hervidero de luces blancas. Cientos, quizás miles de ellas, se movían en trayectorias caóticas, como un enjambre de luciérnagas digitales. No eran satélites, no eran aviones, eran algo más. Algo que se movía con una inteligencia y un propósito que desafiaban las leyes de la física que conocemos. La prueba concreta estaba ahí, parpadeando en la pequeña pantalla de un teléfono, una ventana a una realidad aterradora que nos envolvía por completo. «Te lo dije, papá», susurró Tomás, sin apartar la vista de la pantalla. Su voz no contenía triunfo, solo un pavor reverencial. Han estado ahí todo el tiempo. Simplemente no los veíamos. Las manchas en la oveja de repente cobraron un nuevo y siniestro significado. No eran una enfermedad, eran una firma. Un mensaje de los observadores silenciosos, que habían decidido, por alguna razón desconocida, manifestar su presencia en nuestra pequeña y aislada esquina del mundo. El resto del día transcurrió en una neblina de irrealidad. Enterré a la oveja, el trabajo físico un ancla bienvenida en el mar de mi confusión. Pero cada vez que levantaba la vista, ya no veía un cielo vacío, veía un techo, el techo de un laboratorio. Y sabía, con una certeza que me carcomía las entrañas, que nosotros éramos el experimento que estaba a punto de comenzar. La normalidad se había roto para siempre. Esa noche, el eco de la muerte de Elena regresó para atormentarme desde dentro de mi propio cuerpo. Me despertó una tos seca y convulsiva, tan violenta que me dobló por la mitad, dejándome sin aliento. El sonido, áspero y profundo, resonó en el silencio de la casa como un martillo golpeando un ataúd. Me senté al borde de la cama, temblando, no por el frío, sino por el reconocimiento. Era su tos, el mismo preludio ominoso que había ignorado hasta que fue demasiado tarde. El pánico era una marea helada que subía por mi garganta. Al amanecer, la pesadilla se confirmó. Fui a la cocina y encontré a Tomás apoyado en la encimera, con la piel pálida y cubierta por una fina capa de sudor. Sus ojos, normalmente brillantes y curiosos, estaban hundidos y vidriosos. Antes de que pudiera decir nada, se llevó una mano al pecho y tosió. El mismo sonido, la misma cadencia seca y desgarradora. El patrón se repetía con una precisión cruel, una repetición macabra de mi mayor fracaso. La historia se estaba reescribiendo, y yo estaba, una vez más, en el papel del espectador impotente. En un instante, la granja, los animales, las luces en el cielo, todo se volvió secundario. El universo se contrajo hasta caber en la frágil figura de mi hijo. El objetivo se volvió singular, primario,
grabado a fuego en mi mente, sacarlo de aquí, llevarlo al dispensario del pueblo, a un hospital en la ciudad, a cualquier lugar donde las herramientas de la ciencia humana pudieran luchar contra esta aflicción anónima. La supervivencia había usurpado el lugar de la investigación, y la urgencia era el único motor que impulsaba mis miembros entumecidos. La enfermedad progresaba a una velocidad aterradora. A mediodía, ambos ardíamos en fiebre. El mundo exterior se desdibujaba tras una cortina de calor y escalofríos. Intenté que Tomás bebiera agua, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. Susurraba cosas inconexas sobre órbitas y frecuencias, su mente científica luchando por encontrar un patrón en nuestro propio deterioro biológico. Cada tos suya era una aguja que se clavaba más hondo en mi culpa. Miré por la ventana, hacia el cielo azul e indiferente. ¿Era esto lo que querían? Observarnos marchitarnos como plantas sin agua. El enfrentamiento ya no era con un misterio abstracto, sino con nuestro propio cuerpo, que se había convertido en un campo de batalla. La amenaza ya no eran solo luces en el cielo, era una invasión silenciosa que operaba a nivel celular. Ya no estábamos observando una anomalía, estábamos viviendo dentro de ella, y nos estaba consumiendo desde adentro hacia afuera. La sensación de impotencia era abrumadora. Todos mis instintos de granjero, de hombre acostumbrado a solucionar problemas con sus manos, eran inútiles. No podía arrancar esta enfermedad como una mala hierba, no podía repararla como un motor averiado. El enemigo era invisible, intangible y, por lo que parecía, invencible. El objetivo había cambiado, pero el camino para alcanzarlo estaba envuelto en una niebla de incertidumbre y miedo. La fiebre trajo consigo delirios, visiones que se proyectaban en las sombras de la casa. En mitad de la noche, un ruido sordo me sacó de un sueño febril. Agarré la escopeta, un gesto instintivo que ya se sentía inútil, y me asomé por la ventana del salón. Allí, en el campo bañado por una luna pálida y enfermiza, estaban las figuras. 3 de ellas, altas, delgadas como juncos, y de una negrura tan profunda que parecían agujeros en el tejido de la realidad. No se movían, no emitían sonido, simplemente observaban la casa, estáticas, como estatuas de una civilización olvidada. Su pasividad era una forma de terror psicológico mucho más efectiva que cualquier agresión. Un depredador ataca, gruñe, muestra sus intenciones. Estas entidades simplemente existían, su presencia una declaración silenciosa de un poder incomprensible. Mi mente, cocinada por la fiebre y el miedo, buscó refugio en las viejas leyendas. Eran las almas en pena de las que hablaba mi abuela, los guardianes oscuros de la pampa que venían a cobrar deudas antiguas. La culpa por Elena era tan fuerte que les di un rostro, una forma nacida de mi propio tormento. A la mañana siguiente intenté verbalizar mi terror. «Son demonios», le dije a Tomás. Mi voz un susurro ronco. «Vienen por nosotros. Es un castigo». Necesitaba desesperadamente una explicación, por fantástica que fuera, que encajara en un marco de pecado y redención. Un universo con demonios es, al menos, un universo con reglas morales. Pero Tomás, con la lógica intacta a pesar de la fiebre que lo consumía, negó débilmente con la cabeza. Su mirada estaba fija en el techo, como si pudiera ver a través de él. «No son del suelo, papá», articuló con dificultad. «Son de arriba, no son un castigo, son observadores». Su insistencia en una explicación extraterrestre chocaba violentamente con mi necesidad de una causa mística y personal. Su teoría nos convertía en algo insignificante, un espécimen bajo un microscopio. Mi teoría, en cambio, nos ponía en el centro de un drama cósmico. Era la lucha entre la ciencia y la superstición,
entre la indiferencia del universo y la arrogancia de creer que todo gira en torno a nuestro dolor. La hipótesis de que la tierra estaba maldita, de que el agua del pozo estaba envenenada, se desmoronaba. Era una teoría reconfortante porque implicaba un problema local, un mal que podíamos combatir o del que podíamos huir. Pero la presencia de los observadores, junto con las luces en el cielo y la enfermedad que nos consumía, apuntaba a una verdad mucho más grande y aterradora. La amenaza no estaba en la tierra bajo nuestros pies, sino en el cielo sobre nuestras cabezas, y no había a dónde correr. Pasé el resto del día atrancando puertas y ventanas, un acto fútil contra un enemigo que parecía no necesitarlas para entrar. Cada crujido de la casa, cada silbido del viento, era la llegada inminente de los observadores silenciosos. El misterio se había profundizado, pasando de ser una curiosidad astronómica a una invasión tangible y personal. Y la peor parte era no saber qué querían, por qué nos observaban con tanta paciencia mientras nos desmoronábamos. El ingenio de Tomás, incluso al borde del colapso, era mi única arma. Con manos temblorosas y una concentración febril, logró lo que parecía imposible. Resucitó la vieja radio de onda corta de mi padre. Conectó la batería del tractor, improvisó una antena con un trozo de alambre de espino y comenzó a girar el dial. La cabaña se llenó del siseo de la estática, el sonido de un universo vacío hablándose a sí mismo. Pero Tomás no buscaba voces, buscaba un patrón. Durante horas, el único resultado fue el ruido blanco. Pero justo cuando la luna alcanzó su punto más alto, un sonido diferente se filtró a través de la estática. No era una voz humana, era un pulso digital, una señal rítmica y estructurada que se repetía en un bucle preciso. Era débil, casi un susurro, pero estaba ahí. Era la prueba de que no estábamos solos, aunque la compañía que teníamos no fuera precisamente tranquilizadora. Tomás conectó la radio a su tableta y ejecutó un software de análisis de espectro. La pantalla se iluminó con gráficos y datos que para mí eran indescifrables. Él, en cambio, los leía como si fueran un libro abierto. Sus dedos se movían con rapidez por la pantalla táctil, aislando la señal, limpiando el ruido, buscando la clave para descifrar el mensaje. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión casi eléctrica, la expectativa de una revelación que podía explicarlo todo o condenarnos por completo. Y entonces, las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla. Fragmentos, frases sueltas traducidas por el programa a un español sintético y sin inflexiones. Protocolo 734, activado. Una pausa. Contención de bioseñal. En progreso. Una pausa más larga. Directiva de no intervención. Confirmada. Cada frase era un clavo más en nuestro ataúd. Una pieza de un rompecabezas que delineaba los barrotes de nuestra prisión invisible. La palabra final fue la que borró cualquier atisbo de duda, cualquier esperanza de que esto fuera un fenómeno natural o una coincidencia. Cuarentena, perimetral, efectiva. La revelación fue parcial, pero devastadora. No éramos víctimas de una enfermedad aleatoria. Éramos sujetos de una acción deliberada. Alguien o algo nos había aislado, nos había puesto en cuarentena por una razón que no podíamos comprender, y ahora estaba observando los resultados. La revelación no trajo alivio, solo un tipo de terror más específico. Ya no temíamos a lo desconocido, temíamos a lo conocido. Sabíamos que una inteligencia superior estaba en control y que esa inteligencia había decidido sellar nuestro destino. La lucha por la supervivencia adquirió una nueva dimensión. No solo luchábamos contra una enfermedad, sino contra la voluntad de nuestros carceleros invisibles, y no teníamos idea de cuáles eran sus reglas.
La palabra cuarentena actuó como un disparo de salida. Sin pensarlo 2 veces, arrastré a Tomás, que apenas podía mantenerse en pie, hasta la vieja camioneta. El motor, fiel compañero durante décadas, protestó con un quejido metálico antes de cobrar vida. Por un instante, una oleada de esperanza me inundó. El camino de tierra se extendía frente a nosotros, una promesa de escape hacia el mundo normal. Pero esa esperanza se extinguió a los 100 metros, cuando el motor se ahogó en un silencio abrupto y definitivo. No volvería a arrancar. Derrotados, volvimos a la casa. El teléfono fijo, nuestro cordón umbilical con la civilización, estaba muerto. No había tono, solo un silencio profundo que parecía burlarse de nosotros. Los teléfonos móviles eran inútiles, ladrillos de plástico y cristal que mostraban un mensaje lacónico, sin servicio. Estábamos completamente aislados, una mota de polvo desconectada del resto del universo conocido. El aislamiento era total, absoluto, y diseñado con una precisión aterradora. La crueldad definitiva era la conexión a Internet. De alguna manera, la señal satelital seguía funcionando. Podíamos ver las noticias de un mundo que seguía girando, ajeno a nuestra existencia. Gente riendo en cafés, políticos dando discursos, el tráfico fluyendo por las ciudades. Era una ventana a un paraíso perdido, una tortura psicológica que nos recordaba constantemente todo lo que nos habían arrebatado. Éramos fantasmas observando el mundo de los vivos, atrapados en nuestro propio purgatorio digital. Los recursos físicos, la comida en la despensa y el agua del pozo aún eran abundantes, pero los recursos esenciales para la supervivencia del espíritu se agotaban a una velocidad alarmante. La esperanza se evaporaba con cada tos de Tomás, con cada hora que pasaba sin que nada cambiara. Su cuerpo se debilitaba y yo sabía, por la terrible experiencia con Elena, que el tiempo era un lujo que ya no teníamos. La impotencia era un peso que me hundía, una armadura de plomo que me impedía moverme. La idea de caminar hasta el pueblo se presentó como una solución desesperada, una última y fútil muestra de resistencia. Pero cuando miré a Tomás, acurrucado bajo una pila de mantas, supe que era imposible. Dejarlo solo significaría encontrarlo muerto a mi regreso, y llevarlo conmigo era una sentencia de muerte para ambos en la inmensidad de la pampa. Estábamos atados el uno al otro, encadenados por la enfermedad y el afecto, esperando el final en nuestra celda a cielo abierto. El agotamiento no era solo físico, era un cansancio del alma, una rendición progresiva ante una fuerza abrumadoramente superior. Cada plan fallido, cada intento de escape frustrado, era una lección de humildad cósmica. No éramos los dueños de nuestro destino. Éramos peones en un tablero cuyas reglas ni siquiera entendíamos, y nuestro oponente ni siquiera se dignaba a reconocer nuestra existencia mientras movía sus piezas invisibles. La presión, como el agua en una grieta, finalmente encontró el punto más débil de nuestra relación y la hizo estallar. Fue mientras Tomás, con una energía que parecía extraída de sus últimas reservas, intentaba reconfigurar la radio para emitir una señal en lugar de solo recibirla. El sonido agudo de la estática, el chirrido del código digital, se clavaba en mi cerebro febril. En un instante, la desesperación se transformó en una ira ciega. Me abalancé sobre la mesa, arranqué el aparato de sus manos y lo arrojé contra la pared de piedra. Los fragmentos de plástico y metal saltaron por la habitación. El silencio que siguió fue más violento que mi arrebato. «Basta», grité, con la voz desgarrada. «Deja de buscar fantasmas en el cielo. Lo que nos mata está aquí, en la tierra, en el agua,
algo real. Quería creerlo con todas mis fuerzas, porque un enemigo real, por terrible que fuera, era algo contra lo que podía luchar. Un enemigo invisible e incomprensible solo inspiraba una parálisis total. Tomás me miró desde el suelo, donde había caído al intentar proteger su única herramienta de comprensión. En sus ojos no había miedo, solo una tristeza infinita, la de un hijo que ve a su padre rendirse a la irracionalidad. Se apoyó en la pared, cada respiración un esfuerzo visible. Sus palabras, pronunciadas en un susurro apenas audible, fueron más afiladas que cualquier cuchillo. La dejaste morir a ella, dijo, sin acusación, solo constatando un hecho. Porque era más fácil culpar al polvo que aceptar que no sabías qué hacer. Hizo una pausa, luchando por tomar aire. Ahora haces lo mismo. Es más fácil romper la radio que aceptar que hay algo ahí fuera que no entiendes. La verdad de sus palabras me golpeó con la fuerza de una onda expansiva, dejándome sin aire y sin defensas. Me derribó, no físicamente, sino moralmente. Había destrozado nuestra única oportunidad de entender, no por estrategia, sino por puro y simple miedo. Mi negación se había convertido en un acto de sabotaje contra mi propio hijo. Me derrumbé en una silla, con el rostro entre las manos, avergonzado y derrotado. La fractura entre nosotros era ahora tan real y tan insalvable como la barrera invisible que nos rodeaba. El conflicto externo había logrado su objetivo. Nos había vuelto el uno contra el otro. Había expuesto mi mayor debilidad, mi cobardía ante lo desconocido, y la había utilizado para destruir nuestra alianza. Ahora no solo estábamos aislados del mundo, sino también el uno del otro. La casa se sintió más fría, más vacía que nunca. El sonido de la respiración dificultosa de Tomás era el único metrónomo que medía el tiempo que nos quedaba. Había fallado como esposo y ahora estaba fallando como padre. El enemigo no necesitaba atacarnos directamente. Solo tenía que esperar a que nos destruyéramos a nosotros mismos, y yo le estaba haciendo el trabajo sucio. Tras el violento silencio que siguió a mi arrebato, una obstinación suicida se apoderó de mí. Iba a demostrarle a Tomás y a mi propia conciencia culpable que su teoría era una fantasía febril, que nuestra prisión era mental, no física. Voy a caminar hasta el puesto de los Flores, anuncié con una falsa seguridad, refiriéndome a nuestros vecinos más cercanos, a 30 kilómetros de distancia. Volveré con ayuda. Verás que este mundo sigue siendo el mismo. Tomás no dijo nada. Simplemente me observó con una mirada que mezclaba pena y resignación. Llené una cantimplora, me eché el rifle al hombro y comencé a caminar hacia el este, siguiendo el débil trazo del camino. El sol de la tarde era un martillo de calor que golpeaba mi cabeza. Mis pulmones, ya debilitados, ardían con cada bocanada de aire seco. Pero seguí adelante, cada paso un acto de desafío contra la verdad que mi hijo había puesto ante mí. Necesitaba, con una desesperación casi infantil, que el mundo fuera simple, que fuera comprensible, que estuviera regido por las leyes que siempre había conocido. Después de más de una hora de caminata, cuando la granja era apenas una mancha en la distancia, mi cuerpo se detuvo en seco. No choqué contra nada visible. Fue como intentar atravesar una pared de agua densa. Di un paso más, empujando con todas mis fuerzas, y sentí una resistencia elástica y cálida. El aire frente a mí vibraba, como el asfalto en un día de verano. Extendí la mano y la apoyé sobre la nada. Era sólida. Una barrera invisible, perfectamente transparente, se alzaba desde la tierra hasta el cielo infinito. La golpeé con el puño cerrado. 1, 2, 10 veces.
El único resultado fue el dolor agudo en mis nudillos y el sonido sordo de la carne contra una superficie que no cedía. Grité de frustración, de rabia, de terror, pero el sonido no viajaba. Se quedaba atrapado conmigo en esta cúpula invisible, como un grito dentro de un frasco de cristal. Corrí hacia el norte y hacia el sur, siguiendo la curvatura de nuestra prisión. No tenía fin. La ilusión de un escape, de un mundo exterior al que regresar, se hizo añicos. La granja ya no era un refugio. Era el centro de una jaula. El plan de buscar ayuda, la seguridad que me daba la idea de que existía un afuera, todo se había desvanecido. No había un lugar seguro al que huir. Estábamos en una isla, pero el océano que nos rodeaba no era de agua, sino de una tecnología incomprensible que nos había cercenado de la realidad. La seguridad era una ilusión y acababa de ser destruida de la forma más brutal y definitiva. Regresé a la casa al anochecer, no caminando, sino arrastrando los pies. Cada paso era la admisión de mi derrota. Ya no había lugar para la negación. Tomás tenía razón. Había algo ahí fuera, algo que nos había encerrado. Y la pregunta ya no era cómo escapar, sino por qué nos habían elegido y qué iban a hacer con nosotros ahora que sabíamos que éramos sus prisioneros. Mi regreso fue un acto de rendición. Entré en la casa y dejé caer el rifle al suelo. El sonido metálico resonó en el silencio, el punto final de mi obstinada lucha contra la realidad. Encontré a Tomás en el suelo de su habitación, rodeado de los fragmentos de la radio, intentando unir los cables con dedos torpes y temblorosos. Al verme, levantó la vista y en lugar de decir, «Te lo dije», simplemente me observó, esperando. Mi sistema de creencias, el andamiaje de lógica y experiencia sobre el que había construido mi vida, se había derrumbado por completo. Y entonces su cuerpo comenzó a temblar. Al principio fue un escalofrío leve, pero rápidamente se convirtió en una convulsión violenta que sacudió todo su cuerpo. Sus ojos se pusieron en blanco y un sonido gutural escapó de sus labios. Todo mi mundo, que ya se había reducido al tamaño de esa pequeña granja, se contrajo aún más hasta caber en la figura de mi hijo convulsionando en el suelo. El plan de buscar ayuda, el recurso de la negación, el aliado que era mi propio escepticismo, todo había desaparecido. Estaba solo, desarmado, frente a una catástrofe que no podía detener. Corrí a su lado, lo puse de costado, tratando de recordar las lecciones de primeros auxilios que había aprendido hacía décadas. Me sentí absurdamente inútil, un hombre primitivo tratando de reparar un mecanismo complejo con un palo y una piedra. La enfermedad, nuestro enemigo interno, estaba atacando con una ferocidad renovada, como si supiera que nuestro sistema de defensa psicológico había colapsado. La visión de mi hijo sufriendo así fue el golpe de gracia para mi cordura. Cuando las convulsiones finalmente cesaron, Tomás quedó inconsciente, su respiración un hilo frágil y errático. El sistema de apoyo que era mi propia fortaleza mental había fallado. La estrategia de ignorar la evidencia había resultado ser un suicidio. Los recursos clave, como nuestra movilidad y nuestra capacidad para pedir ayuda, nos habían sido arrebatados. Me arrodillé en el suelo, en medio de los restos de la radio, y finalmente lo acepté. Acepté la aterradora verdad de Tomás. Necesitábamos una nueva estrategia, una que no se basara en la huida o la negación, sino en la confrontación. Teníamos que entender a nuestros captores. Teníamos que saber por qué. La supervivencia ya no era suficiente. Necesitábamos respuestas, incluso si esas respuestas eran peores que la propia muerte. El colapso de mi viejo mundo dio lugar al nacimiento de un nuevo y terrible propósito.
Tomé las herramientas y me senté junto a mi hijo inconsciente. Comencé a reparar la radio, nuestra única ventana a la mente de nuestros carceleros. Ya no luchaba contra fantasmas. Me preparaba para hablar con ellos. O, al menos, para escuchar lo que tenían que decir mientras nos observaban morir. Cuando Tomás recuperó la conciencia, encontró a su lado la radio, reparada y emitiendo de nuevo su pulso fantasmal. Me vio sentado en una silla, observándolo, y algo en mi mirada le dijo que todo había cambiado. Ya no había lucha entre nosotros. Ahora éramos aliados, dos especímenes colaborando en el estudio de su propia jaula. Nuestro descenso a territorio hostil no fue un viaje físico, sino un acto de voluntad. Decidimos sumergirnos de lleno en la aterradora realidad que nos habían impuesto. El territorio hostil era el lenguaje de nuestros captores. Pasamos las siguientes horas analizando la señal, ya no solo como víctimas, sino como criptógrafos desesperados. Tomás, a pesar de su debilidad, dirigía la operación, su mente aguda encontrando patrones y repeticiones que yo nunca habría visto. Descubrimos que la señal no era un simple bucle, cambiaba sutilmente, reaccionando a nuestras propias constantes vitales que de alguna manera estaban siendo monitoreadas. La radio no era solo un receptor, era parte de su sistema de vigilancia. Las reglas del peligro se hicieron evidentes. Cada intento de emitir una señal propia, por débil que fuera, provocaba una intensificación de la señal de contención y un empeoramiento inmediato de nuestros síntomas. La tos se volvía más violenta, la fiebre subía. Estábamos en un laberinto electrónico y cada intento de pedir ayuda activaba una descarga eléctrica invisible. Nos estaban enseñando las reglas de nuestra celda a través del castigo. El silencio y la sumisión eran las únicas condiciones para una muerte ligeramente más lenta. A pesar del riesgo, tomamos una decisión, un compromiso total del que no habría marcha atrás. Íbamos a provocar una respuesta, íbamos a forzar su mano. Usando la batería del tractor para sobrecargar la radio, preparamos una única y potente emisión. No sería un mensaje de socorro, sería una simple secuencia matemática, los números primos, un lenguaje universal, una declaración de que no éramos simples animales en una jaula, sino seres inteligentes capaces de reconocer un patrón fundamental del universo. Antes de accionar el interruptor, nos miramos. Sabíamos que este acto podría matarnos. Podría ser interpretado como un acto de agresión, como una violación definitiva de los términos de nuestra cuarentena. Pero la alternativa, morir en silencio y sin ser comprendidos, era peor. Este era nuestro descenso definitivo al territorio enemigo, un movimiento proactivo que nos llevaría al corazón de la oscuridad, sin importar las consecuencias. Accioné el interruptor. La radio emitió un chillido agudo y luego se apagó, quemada. La habitación quedó en silencio. Y entonces, la señal que venía del cielo cambió. Dejó de ser un pulso rítmico. Se convirtió en un torrente continuo de datos, una cascada de información dirigida directamente a nosotros. Habíamos llamado su atención. Y ahora íbamos a recibir su respuesta. La respuesta no fue hostil. Fue abrumadora. La tableta de Tomás, aún conectada a los restos de la radio, cobró vida. La pantalla se llenó de texto, no fragmentado esta vez, sino en párrafos coherentes, traducidos a un español impecable. Era como si nuestra emisión de números primos hubiera desbloqueado un nuevo nivel de acceso, como si hubiéramos demostrado la inteligencia necesaria para recibir la verdad completa. Y la verdad era un punto de giro que redefinió por completo nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. El texto explicaba que los miles de objetos no humanos que orbitan la Tierra no eran naves ni armas.
Eran centinelas, archivos vivientes, instalados hacía eones por una civilización o una conciencia que ellos mismos llamaban el jardinero. Su propósito no era controlar ni conquistar, sino observar y preservar la diversidad biológica del universo. La Tierra, como millones de otros mundos, era un jardín que se le permitía crecer libremente, con una sola regla fundamental. La regla era la no interferencia, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia el resto del cosmos. La cuarentena se activaba automáticamente cuando una especie alcanzaba un nivel tecnológico capaz de dañar su propio ecosistema de forma irreversible o de extender su influencia y su potencial destructivo más allá de su planeta de origen. No era un juicio moral, era un protocolo de contención biológica a escala galáctica. Éramos un virus que había mutado y ellos simplemente estaban sellando la placa de Petri. Este descubrimiento cambió el curso de nuestra desesperada lucha. No estábamos siendo atacados por monstruos, sino contenidos por guardianes. No había malicia, solo una lógica fría y abrumadora. La enfermedad que nos consumía, explicaba el texto, era una consecuencia secundaria del campo de contención, una reacción de nuestra biología al ser aislada de ciertas radiaciones cósmicas, o quizás un acelerador natural para llevar el experimento fallido a su conclusión. Comprendimos que no había un adversario al que derrotar. El enemigo era un protocolo, un algoritmo, pero esta revelación también nos dio una última y delgada hebra de esperanza. Si las reglas eran lógicas y no emocionales, quizás había una forma de apelar a esa lógica. Quizás había una laguna en el protocolo. La información que habíamos obtenido no era una sentencia de muerte, sino un manual de instrucciones de nuestra propia prisión. El punto de giro estratégico fue darnos cuenta de que nuestra única arma no era la fuerza, ni la súplica, sino la información. Teníamos que demostrar que éramos una anomalía que merecía una reconsideración del protocolo. Teníamos que demostrar que éramos más que el virus que ellos creían que éramos. La lucha por la supervivencia física se transformó en una batalla por la relevancia existencial. La nueva estrategia nació de la desesperación y la lógica. Si éramos un espécimen en un experimento que había fallado, nuestra única opción era presentar resultados que el experimentador no hubiera previsto. La acción decisiva no sería un acto de agresión ni de súplica, sino de autoexposición. Decidimos convertir nuestra tragedia personal en un dato científico ineludible para nuestros observadores. El objetivo era forzar una paradoja en su protocolo de no intervención. Con las pocas fuerzas que nos quedaban, arrastramos fuera de la casa todo lo que pudiera servir como prueba. Los álbumes de fotos de Elena, los dibujos de Tomás de cuando era niño, sus libros de astronomía, mis herramientas de trabajo. Creamos un círculo en el centro del campo, un museo improvisado de nuestras vidas. Colocamos los objetos con cuidado, como si preparáramos un altar. Era la evidencia de nuestra capacidad para amar, para crear, para soñar, para construir. En el centro del círculo colocamos la tableta, mostrando un bucle de los vídeos familiares que habíamos grabado a lo largo de los años. Tomás aprendiendo a andar en bicicleta, Elena riendo en un cumpleaños, yo enseñándole a mi hijo a clavar un clavo. Era una corriente de datos puramente emocionales, un lenguaje que probablemente no entendían, pero cuya complejidad no podían ignorar. Era la prueba de que éramos más que simples parámetros biológicos. Y entonces llevamos a cabo el acto final y más arriesgado. Tomás, con una lucidez escalofriante, modificó el software de la tableta para que transmitiera en tiempo real sus propias constantes vitales, junto con las mías, que medía con el sensor de su reloj inteligente.
Estábamos transmitiendo los datos de nuestra propia muerte, en vivo, directamente a ellos. Era una invitación a observar el proceso de extinción de cerca, no como un dato abstracto, sino como un evento documentado en tiempo real. Nos sentamos en el centro del círculo, uno al lado del otro, esperando. Era la apuesta definitiva. Les estábamos diciendo: aquí están nuestros datos, aquí está nuestra cultura, aquí está nuestra vida y nuestra muerte. Si su propósito es observar y archivar, entonces somos el espécimen más valioso que encontrarán. Ignorarnos ahora sería una falla en su propia misión. Era una acción arriesgada, definitiva, y cambió la narrativa de nuestra muerte de una tragedia pasiva a un acto de desafío existencial. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de colores anaranjados y púrpuras. El aire se enfrió. La respiración de Tomás se volvió más superficial. No sabíamos si nuestra acción tendría algún efecto, pero por primera vez desde que todo comenzó, sentimos que habíamos recuperado una fracción de control. No podíamos elegir vivir, pero podíamos elegir cómo enfrentar el final. Y elegimos enfrentarlo como científicos de nuestra propia desaparición. El crepúsculo trajo consigo un frío que no tenía que ver con la temperatura. Se metía en los huesos. Un frío existencial. La respiración de Tomás se había vuelto un murmullo, un aleteo casi imperceptible. Apoyó su cabeza en mi hombro y su cuerpo se sentía alarmantemente ligero, como si ya estuviera empezando a desvanecerse. La tableta entre nosotros seguía transmitiendo el lento declive de sus signos vitales. La línea de su ritmo cardíaco en la pantalla era cada vez más lenta, más errática. «¿Crees que están viendo, papá?», susurró, su voz apenas una brisa. «Sí, hijo», mentí, o quizás no. «Están viendo». En ese momento, mientras el último rayo de sol se extinguía en el horizonte, sentí un estertor recorrer su cuerpo. Un último y suave espasmo. Y luego, nada. El silencio. La línea en la pantalla de la tableta se volvió plana, acompañada de un pitido suave y final, que fue el sonido más ensordecedor que he escuchado en mi vida. La pérdida fue una implosión. Todo el universo se contrajo en ese único punto de dolor insoportable. Grité, pero no salió ningún sonido. Fue un grito silencioso que me desgarró por dentro. Lo abracé, meciéndolo, negándome a aceptar la realidad. La victoria de nuestros captores era total. Habían observado, habían registrado, y mi hijo era ahora un dato más en su archivo infinito. La desesperación era un pozo sin fondo, y yo había llegado al final de mi caída. Me quedé allí, abrazado al cuerpo de mi hijo, mientras la oscuridad se volvía completa y las estrellas comenzaban a brillar. El cielo, lleno de nuestros observadores, parecía burlarse de mí. Había perdido, había fallado de nuevo. La hora más oscura no era la noche que me rodeaba, sino el vacío absoluto que se había instalado en mi alma. La victoria parecía no solo imposible, sino irrelevante. Ya no quedaba nada por lo que luchar. Fue entonces, en el nadir de mi desesperación, cuando una de las estrellas falsas comenzó a moverse. Se desprendió del firmamento y empezó a crecer, a descender hacia nosotros. No era un punto de luz, era algo sólido, algo real. Descendía en silencio, una lágrima oscura cayendo del ojo del universo. No sabía si venía a recoger los restos del experimento o a borrar la evidencia, pero por primera vez algo respondía, una chispa de lo desconocido en la oscuridad total, una última variable en una ecuación que creía resuelta. No sentí miedo, no sentí esperanza, solo una inmensa y agotada curiosidad. Me quedé quieto, con el cuerpo de mi hijo en mis brazos, y esperé. El enfrentamiento final no sería una batalla,
sino una presentación, el espécimen sobreviviente, frente a frente con el científico. La nave se posó sobre la llanura sin levantar una brizna de hierba, su superficie oscura absorbiendo la luz de las estrellas. Una sección de su casco se deslizó hacia adentro, revelando una rampa que descendía con una gracia silenciosa. De la oscuridad interior emergieron las 3 figuras. Su presencia era abrumadora, no por su apariencia, sino por la antigüedad y el poder que emanaban. Se detuvieron a una distancia respetuosa, su inmovilidad un lienzo sobre el que yo proyectaba todos mis miedos y esperanzas. Me levanté, depositando con cuidado el cuerpo de Tomás en el suelo. Caminé hacia ellos, no con súplica, sino con una extraña calma. El dolor había quemado todas las emociones superfluas, dejándome solo con una pregunta. No hablé, simplemente los miré, esperando. En el aire entre nosotros, las palabras de luz azul se materializaron de nuevo. El protocolo no prevé esta variable. Una segunda frase apareció debajo de la primera, como una adición a un informe. Apegación interespecífica persistente, a pesar del colapso biológico. Estaban analizándome. Estaban describiendo mi amor por mi hijo en su lenguaje clínico y desapasionado. La ira, que creía extinta, volvió a surgir. ¿Variable? ¿Colapso biológico? Mi voz sonó rota. ¿Saben lo que han hecho? Era mi hijo. Las palabras de luz se desvanecieron y fueron reemplazadas por una sola frase, una que lo cambió todo. La muestra es valiosa, se requiere extracción para estudio. 2 de las figuras se movieron, no hacia mí, sino hacia Tomás. Entendí su intención en un instante de terror helado. No venían a compadecerse, venían a recolectar. Se iban a llevar a mi hijo como un espécimen de laboratorio. Un instinto primario, más allá de la razón o el miedo, se apoderó de mí. Me interpuse entre ellos y el cuerpo de mi hijo, extendiendo los brazos. «No», dije, mi voz temblando pero firme. «No se lo llevarán». Las figuras se detuvieron. En el aire apareció una nueva frase. «La resistencia es ilógica. La muestra debe ser preservada». «No es una muestra», repliqué con las lágrimas corriendo por mi rostro. «Es mi hijo. Y si se lo llevan, tendrán que llevarme a mí también». Hubo una larga pausa. Las figuras permanecieron inmóviles. Las miles de luces en el cielo parecieron parpadear al unísono. Estaba negociando con dioses, ofreciendo mi propia vida como una variable más en su ecuación. El clímax no fue una batalla de fuerza, sino una confrontación de definiciones. La fría lógica de su protocolo contra la irracionalidad de mi amor. Las figuras se comunicaron entre sí, no con sonidos, sino con un sutil juego de luces que recorrió sus cuerpos. La deliberación duró una eternidad o un segundo. Finalmente, las palabras de luz aparecieron de nuevo en el aire, con una frase que selló mi destino y el de mi hijo. Propuesta aceptada. Ambas muestras serán recolectadas. Una de las entidades levantó una mano y una luz suave me envolvió, cálida y pesada. Mis párpados se cerraron. Lo último que vi fue a las otras 2 figuras levantando el cuerpo de Tomás, con una delicadeza casi reverencial. Desperté en un lugar que no era ni de este mundo ni del otro. Estaba en una habitación blanca, sin uniones, bañada en una luz suave que no proyectaba sombras. Me sentía sano. La enfermedad había desaparecido. A través de una pared transparente vi a Tomás. Estaba en una cámara idéntica, flotando en un gel luminoso. Su piel había recuperado su color, su pecho subía y bajaba con una respiración rítmica y profunda. Estaba vivo. Lo habían salvado, o más bien, lo habían preservado. La consecuencia de mi acción no fue la libertad, sino un tipo diferente de cuarentena.
Habíamos ganado la batalla por la vida de Tomás, pero habíamos perdido el mundo. Éramos especímenes de por vida, objetos de estudio en un zoológico galáctico. Mi transformación fue completa. Ya no era un granjero, ni un padre en el sentido tradicional. Era un dato viviente, una anomalía que había roto un protocolo milenario. A través de la pared transparente había las entidades observándonos. No había crueldad en su mirada, si es que se podía llamar así. Solo una curiosidad infinita. Habíamos pasado de ser un experimento fallido a ser su descubrimiento más fascinante. La pérdida fue la de mi hogar, mi planeta, mi especie. Lo ganado fue la vida de mi hijo y una comprensión del universo tan vasta y aterradora que apenas podía contenerla en mi mente. El cambio en mí fue irreversible. La culpa por Elena no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en el motor que me llevó a este nuevo estado de existencia. Mi fracaso pasado se había convertido en la clave de nuestra supervivencia presente. Viviríamos, Tomás y yo, pero lo haríamos como los últimos representantes de una humanidad que, en la Tierra, seguía su lento e inevitable camino hacia la extinción, ajena a que dos de los suyos habían sido salvados. A veces, a través de la pared, me muestran imágenes de la Tierra. Veo las ciudades, los campos, la gente. Pero lo veo todo con una distancia infinita, como un hombre mirando una fotografía de un amor perdido. Estoy aquí, pero mi hogar ya no existe para mí. He sido transformado de un participante a un observador, al igual que ellos. Han pasado años, o quizás siglos. El tiempo no tiene el mismo significado en este lugar. Tomás ha crecido. A veces nos permiten estar juntos en una sala de recreación que simula nuestra antigua granja. Hablamos, no de lo que perdimos, sino de lo que hemos aprendido. Nos hemos convertido en una especie de consultores, de traductores entre la lógica fría de nuestros captores y la caótica naturaleza de la humanidad que representamos. Ellos nos estudian, y nosotros los estudiamos a ellos. El nuevo estado de las cosas es una simbiosis extraña. Somos prisioneros y embajadores al mismo tiempo. A través de sus archivos, hemos visto la historia de incontables mundos, otros jardines que florecieron o se marchitaron. Hemos aprendido que el protocolo que nos condenó ha salvado a galaxias enteras de la propagación de especies autodestructivas. La extinción de la humanidad en la Tierra, nos informaron un día con su habitual desapego, se completó hace mucho. Fuimos los últimos. Nuestra existencia aquí es el epílogo de nuestra especie. Somos la nota a pie de página en un vasto compendio galáctico. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Condené a mi hijo a una vida en una jaula dorada, lejos de las estrellas que tanto amaba ver desde la Tierra. Pero luego lo veo, trabajando junto a las entidades, ayudándoles a comprender el concepto de la pena o la alegría. Y sé que le di algo más que la vida. Le di un propósito. El final de mi historia no es cerrado. Es una continuación infinita. No hay nuevas amenazas, solo un eterno presente de observación y aprendizaje. La nota emocional que perdura es una extraña mezcla de melancolía y asombro. Melancolía por todo lo que se perdió y asombro por la inmensidad de un universo que es mucho más extraño y complejo de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. A veces me permiten mirar a través de sus telescopios. Veo galaxias naciendo y muriendo. Veo nuevos jardines comenzando a brotar. Y en la quietud de este lugar sin tiempo, entiendo la verdad final. No fuimos un fracaso, fuimos una etapa. Un paso en un proceso cósmico tan largo que nuestra existencia entera fue apenas un parpadeo. Y en ese parpadeo, amamos, sufrimos y, al final, dejamos una marca. Dos especímenes, padre e hijo,
la última y más extraña cosecha de la tierra.